Vale, entonces, bueno, decía hace rato que lo que hago en la computadora, todo lo que hago en la computadora son señales realmente discretas. Y una parte importante para poder hacer las versiones discretas o para poder representar con una computadora las señales que de origen son continuas tiene que ver con el muestreo de las propias señales. Cualquier sistema analógico, cualquier sistema que sea capaz de tomar muestras de la señal, entonces está haciendo un proceso de muestreo y lo que hace es convertir las señales que son analógicas en una secuencia que ahora es una señal discreta. Y para eso necesito adentrarme en los pormenores de cómo se hace la graficación o cómo genera una gráfica a mano de las cosas. Entonces, tengo, por ejemplo, una señal, voy a poner una señal exponencial creciente para tratar de que sea un poco más claro este ejemplo, donde yo digo que x de t es igual a un valor, por ejemplo, e a la 0.3 por el valor del tiempo, que sería entonces la forma de mi gráfica o de mi ecuación que está en el dominio continuo. Cuando yo genero una gráfica, o si yo quiero graficarlo en lápiz y papel, esta ecuación, lo que yo debo hacer es darle valores al tiempo y con esos valores de tiempo lo que hago es generar los puntos respectivos a esta gráfica que estoy colocando por acá. Es decir, voy a tomar valores de tiempo, que hago esta tabla, tiempo y luego aquí pongo x de t y yo sé que esto es igual a e a la 0.3 por el valor de tiempo respectivamente y entonces lo que hago es simplemente darle valores. Puedo ponerle menos 1, 0, 1, 2, 3, por ejemplo, y entonces calculo los valores respectivos, que es simplemente sustituir el valor de menos 1 o el valor de 0, 1, 2 y 3 en esta variable que es tiempo y calcular con la calculadora el valor que le corresponde para poder hacer la gráfica. Entonces este sería e a la menos 0.3, esto sería e a la 0, este sería e a la 0.3, este sería e a la 0.6 y esto sería e a la 0.9. Cuando tengo estos valores, entonces ahora genero mi gráfica o genero mi valor del eje. Digo que el tiempo, o en el tiempo coloqué los valores de 0, menos 1, 1, 2 y 3. Y entonces puedo generar esta gráfica. El primer valor, o el valor de 0, sé que esto vale 1. El valor del siguiente término, que sería en el segundo 1, vale e a la 0.3, que es un poco más pequeño que esto. Luego este siguiente valor sería e a la menos 0.6 y luego el siguiente valor sería este por aquí. Y, perdón, este es un poco más grande. No sé, de hecho no sé cuánto vale, entonces lo que hago es sacar la calculadora. Voy a poner una calculadora sencilla como esta y ver cuánto es lo que vale esta ecuación. Entonces, financial advanced. Y aquí tengo e a la 0.3 vale 1.349. Esto es igual a 1.349, esto es creciente. Luego e a la 0.6 1.82. Luego e a la 0.9 vale 2.45. Esto es igual a 1 y esto debe ser menor a 1. Y entonces ahora tengo e a la menos 0.3, 0.074. Y con esos valores que tengo ahora sí ya en mi tabla, no se veían, ahí están. Entonces ahora sí ya puedo colocar los valores. 0.74 es un poco menor que 1, luego 1.34 está por acá, luego 1.82 está por acá, y luego 2.45 estará por acá. Y lo que hago con mis manitas es agarrar y tratar de unir los puntos. Y supongo yo que la función es una función monótona, es decir, que tiene cambios suaves entre los puntos y entonces puedo bosquejar o saber que la función va a tender a esta forma.
Como el valor del exponente es positivo, entonces se cumple lo que había dicho la clase pasada, que es que la función es una exponencial creciente y que va subiendo y va subiendo y va subiendo conforme el tiempo va pasando para acá. Estos valores que están acá, estos 0, 1, 2 y 3, son valores que tomé de manera arbitraria para poder representar esta gráfica que tengo por aquí. Y la forma que yo le estoy dando de que sea una curva suave, lo estoy inventando yo, porque yo estoy poniendo o yo estoy asumiendo que la curva realmente tiene una tendencia suave o tiene cambios muy suaves de un punto respecto al otro. La forma que debería tener esta gráfica en realidad es una forma que une estas rectas y de hecho fuera de estos valores yo no podría asumir ninguna otra postura porque no conozco o tengo que evaluar los segundos o la función en los segundos respectivos para poder hacerlo. La gráfica bien hecha tendría que ser hecha en papel milimétrico, cuidando las escalas y demás para que entonces la gráfica sea real. En mi conocimiento de matemáticas, yo sé que las funciones exponenciales son suaves, suben, si el valor es positivo, y entonces puedo bosquejarla y puedo saber que el cruce por 0, que es este eje que está aquí, la función vale 1 porque no hay nada que esté multiplicando a la función, entonces la puedo graficar. Este proceso que yo hice acá, este proceso de poner valores, se conoce o es formalmente un proceso de muestreo, porque estoy diciéndole en qué segundos quiero que la señal tenga o quiero saber el valor de la señal o el valor de la función en esos segundos respectivos. Puse ahorita un intervalo o la diferencia que existe entre dos muestras consecutivas del tiempo es de un segundo, pero bien pude haberlas puesto de manera arbitraria. Pude haber puesto menos 5, menos 1, 0, 1.1, 1.2, etcétera. Pude haber puesto los valores que yo quiera, los valores que se me hubieran antojado para esta señal. Sin embargo, lo que hice fue ponerlas unas muestras consecutivas con una diferencia específica entre cada una de ellas. Y la diferencia entre estos dos valores me marcará la resolución de qué tan buena es la gráfica cuando lo hago en la computadora como tal. Si yo pongo muy pocos puntos, como es el caso de estos 5 que están acá, entonces la computadora lo que hace es no asume lo que yo conozco como una exponencial, que es una curva suave, sino une todos los puntos con líneas rectas entre cada uno de ellos. Si las distancias de los tiempos son muy separadas, entonces las líneas van a tender a hacer que se vea más pixeleada la imagen de la gráfica en la vida real. Cuando yo estoy haciendo entonces esta parte, esta señal, que es la definición de una señal continua, la estoy pasando a una señal discreta con esta estrategia del muestreo. Entonces, el muestreo, por decir algo, puedo convertirlo, lo puedo ver como si este es mi T0, mi T1, mi T2, mi T3 y mi T4. Yo diría que entonces la señal evaluada en TI es igual a E a la 0.3 por TI, donde I es el índice de muestreo o el índice de tiempo que estoy colocando por acá. Y entonces, si el muestreo que estoy haciendo en este sentido, que es un muestreo donde la diferencia entre dos tiempos, T1 menos T0, T2 menos T1, T3 menos T2, y todas las diferencias entre tiempos consecutivos son exactamente iguales, podría tomar una estrategia de muestreo donde pongo que esto es n por delta t, y esto sería igual a e a la 0.3 por n delta t, que es donde n es el índice de muestra y delta t es la diferencia de muestras o la diferencia de tiempos que existen entre dos muestras consecutivas de valores. Para este ejemplo, delta t es igual a 1, y entonces este índice que está acá lo puedo considerar como simplemente el valor de n. En la muestra menos 1, en la muestra 0, en la muestra 1, 2, 3, etcétera, 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 etcétera. Entonces puedo construir las señales o puedo tomar los valores de la señal como yo quiera a partir de la definición de la ecuación o de la definición de la señal en tiempo continuo, como es esta parte que está definida por acá.
Voy a poner un ejemplo de una señal escalón para ver lo que estoy haciendo. Entonces mi señal escalón x de t se define como, lo voy a poner así, es la señal es u de t, pues más dejo así, y esta señal que está acá está definida como 1 para tiempos que sean mayores a 0 y 0 para tiempos que sean menores a 0. Y entonces yo voy a definir ahorita un delta t es igual a 0.5, por decir algo, para este término, y voy a ponerle los valores que yo quiero, o voy a poner el número de índices que sean necesarios. N, o los números de muestras que voy a colocar, van a ser menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, por decir estos términos que están ubicados por acá. Y aquí tengo el valor del tiempo, la señal como tal, necesito el valor de 0, nuestro 0, y la señal u de t o x de t, que es este que está acá, está definida así. Mi señal vale 0 para todos los valores que son negativos y vale 1 para todos los valores que son positivos. Cuando yo estoy diciendo que voy a definir un delta t de 0.5 con estos valores, entonces los valores de tiempo t van a ser igual a menos 2 por 0.5, coma, o le voy a poner por acá, menos 1 por 0.5, coma, 0 por 0.5. En todos los términos estoy colocando el valor de n por delta t, y entonces estoy obteniendo la tabla de valores de tiempos donde voy a evaluar a esta función que es la función escalar. 2 por 0.5 y 3 por 0.5. Y entonces eso significa que los valores de tiempo que voy a tomar van a ser los valores en menos 1, 0.5, el valor de 0, el valor de 0.5, el valor de 2, y, perdón, el valor de 1 y 1.5. Entonces, reviso mi gráfica o reviso mis puntos que están acá y marco justamente estos términos o estos valores de segundos que están ubicados acá. Y tengo entonces el valor de, en este color, menos 0.5, menos 1, el valor de 0, el valor de 0.5, el valor de 1 y el valor de 1.5. Y ahora puedo evaluar la función justamente en estos valores, o dado que yo sé cómo se ve la función continua, porque la puedo imaginar, puedo hacer un dibujo continuo o cómo se vería el trazo continuo de esta función, simplemente tomar los valores de la misma. Y entonces tengo 0, 0, aquí no está definida por la forma en la cual está colocada esta función, aquí tengo 1, aquí tengo 1 y aquí tengo 1. Y entonces ya puedo construir mi tabla de n, que está acá, y acá voy a poner x de n, donde lo que estoy colocando son los valores que toma la función en los distintos términos que están acá. Entonces tengo menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Entonces tengo 0, 0, no definido, o sea, lo dejo ahorita en vacío, luego le coloco aquí 1, 1 y 1. Y esta forma se parece mucho ya a la función escalón que había definido para el escalón unitario. Por conveniencia y para que sea similar a lo que sucede con el escalón unitario, pues entonces digo que la muestra 0, que es esta, o que la muestra que le corresponde al valor de 0, sea 1 para que tenga el cambio de valores. De hecho, si yo le pongo aquí un 1, déjame ponerle acá los dos posibles valores que podría tener esta muestra, porque la función solo vale 1, 0, en este caso, el escalón se vería en esta posición, o bien el escalón, o sea, el cambio de valores, se va a ver por acá.
Entonces tiene una dicotomía esta función. Esta parte de aquí, de tomar los tiempos y la frecuencia o el paso que le doy a los tiempos, es importante y es muy importante para tener gráficas que se vean bien en la computadora y para poder representar bien los datos o las señales que tengo con un ambiente computacional, sin importar cuál sea el programa o el software que yo estoy ocupando para hacer la gráfica. Necesito estos dos pares de datos. Necesito saber en qué tiempos, que son estos, están los datos y cuáles son los valores de los propios datos o de la señal que deben tener en el eje Y. Si solamente tengo los valores de las señales o de la señal, que son estos, la gráfica está incompleta, porque los valores, cada uno de los puntos que tiene una gráfica, debe tener dos términos: el valor en y el valor en X, para que se vea una gráfica como debe ser. Si no, está incompleta, y entonces lo que hacen las computadoras es asumir que si solo tengo los valores en Y, los valores en X van a ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Por eso debo tener en cuenta esta parte. Estoy haciendo gráficas a mano, bueno, estoy haciendo gráficas utilizando una herramienta poderosa como es Python o como es MATLAB o como es Excel mismo para hacer las gráficas, pero debo tener cuidado en el manejo de los datos para darle una interpretación correcta a estos datos que están acá. Déjenme mostrar ahora en Python cómo se ve esta parte. Tengo ya abierta mi libreta de Google Colab, es la libreta TSL 101, señales elementales continuas, que así le nombré. Y como tal, ahora explico un poco de lo que está escrito por acá. Decía entonces que Python es un lenguaje interpretativo, y lo primero que necesito para poder utilizarlo es importar módulos o bibliotecas de propio Python que me sirvan para generar estas gráficas. La primera de ellas es NumPy, que es esta, pues esta línea la pongo hasta arriba a propósito para que importe primero las bibliotecas, y lo que va a hacer es, luego la biblioteca NumPy lo que hace es permitirme un manejo de matrices de los datos o de vectores de los datos. Y la otra biblioteca, que es pyplot, matplotlib pyplot, es una herramienta que me sirve, un módulo que me sirve para crear gráficas como tal. O sea, entre NumPy, el NumPy me sirve para manejar estos valores que van a ser arreglos, y matplotlib me sirve para generar las gráficas tal cual de los datos. Aquí tengo entonces el escalón unitario, justo como lo tenía definido matemáticamente por acá, donde dice que U de t es igual a 1 si el valor del tiempo es mayor que 0, y 0 si el valor del tiempo es menor que 0. Esa es la definición matemática, y lo que tengo que hacer ahorita es construir un conjunto de puntos en el tiempo, o de valores en el tiempo, a los cuales quiero evaluar con esa función que está ahí arriba. Y lo primero que hago es esta parte. np.range es una función del paquete NumPy que me permite construir valores de tiempo con una especificación determinada. Déjenme correr primero esta parte. Para correr necesito ponerle Shift Enter a la función, y entonces aparece esta flechita que dice que ya está, que ya corrió la función. Y ahora déjenme ahorita primero comentar esta parte y imprimir los valores del tiempo que voy a generar. Entonces ahí está corriendo, y lo que hace esta función, vean, es genera un arreglo. Déjenme ponerlo al inicio. Genera un arreglo, esa es la definición de range, que va de -2 hasta llegar al valor de 2 en pasos de 0.01 segundos. Voy a poner primero un paso de 1 segundo para que se parezca a esto que está acá.
y podamos ver la evaluación de la gráfica. Entonces, aquí está la definición, creo que es un poco más clara esta definición de arrange. Empiezo en el valor de -2, voy a tratar de llegar al siguiente valor, que es 2, pero no está incluido formalmente, y voy a dar pasos de 1 en 1. Entonces, si quiero generar justamente este término, los valores, hablando en segundos, no en muestras, de -2 hasta 3, tendría que ponerle aquí de -2 a 4 en pasos de 1, y entonces tengo un arreglo que va -2, -1, 0, 1, 2 y 3. Si quiero hablar de términos en segundos, entonces este término empieza en el segundo -1, que es este, termina en el segundo 1.5, entonces voy a ponerlo acá. Empiezo en el -1, termino en el segundo 1.5, voy a ponerle el término de 2, que es después de ese término, y doy pasos de medio segundo en medio segundo, y entonces generaré el vector que va -1, un -0.5, 0.5, 1 y 1.5 respectivamente, que es exactamente el mismo término que está acá. Y la función u de t la marco como verdadero a todos los valores. Lo que estoy poniendo es la definición que está marcada aquí. Perdón, que me fui. Ahí estoy. La definición que está marcada por acá, digo que es 1 si el valor del tiempo es mayor que 0, y la voy a correr y voy a graficar ahora print, no graficar, sino voy a tomar el valor de u, y aquí tengo entonces ya los términos asociados. Esto es 0, 0, y como estoy poniendo explícitamente que sea mayor que 0, entonces justamente en el término 0 no cumple con la definición, y por eso le coloca el valor de 0, que hubiera sido este término que está acá. Y luego vienen 3 unos consecutivos, que son esos términos que están ubicados por ahí. Y ahora voy a graficarla. Entonces voy a abrir una nueva celda de código y pongo plt.plot. plt.plot, plt hace referencia a este manejador, y .plot hace referencia a la función gráfica. Entonces, como toda función para graficar necesita dos elementos, le paso el vector de tiempos, le paso el vector de escalón que quiero graficar, y le paso el color, por ejemplo, que es el valor de b, y simplemente le digo plt.show, y vamos a ver qué es lo que genera. Y entonces me genera esta gráfica, que evidentemente no es una gráfica de una función escalón como yo lo hubiera deseado en el dominio continuo. Tengo una gráfica que va de -1, 0 y luego brinca, pero aquí se ve lo que decía al inicio, que une los puntos con líneas rectas. Entonces los valores que tengo, déjenme mostrar los valores, no las líneas sino los valores como tal. Entonces los puntos que tengo son el valor de 0, 0, 0, luego el valor de 1, 1, 1 y 1 respectivamente hablando. Cuando uno los puntos, porque es lo que hace la computadora para generarme una gráfica que simule una señal continua, es unir los puntos con líneas rectas, y entonces por eso se ve aquí este punto para acá, este punto para acá, y luego brinca y sube a 1 y se mantiene así. Este salto va a ser ineludible porque la secuencia de puntos, por más pequeña que yo haga la referencia a los puntos, siempre va a haber un salto entre 0 y 1, porque así es como está definida la función, y tengo un salto que está colocado ahí. Lo que puedo hacer es hacer más pequeña esta diferencia de muestras en los tiempos, para tratar de simular mejor la representación del escalón que está ubicado por acá. Déjenme mostrar ahora con una resolución de 0.1. Los límites no van a cambiar, voy a calcular entre, aquí sí necesito cambiarle 1.55 para colocarlos. Ahora voy a tener los valores que empiezan en -1, pero ahora la siguiente muestra está
un punto 1 de diferencia respecto al anterior, luego punto 1 de diferencia respecto al anterior, y así sucesivamente hablando. Entonces tengo más puntos en el eje de los tiempos, tengo más puntos de la función también que están aquí evaluadas, y cuando grafico esta función, entonces se parece un poco más a la forma que yo quería hace rato. Déjame abrirla con rayitas como lo tengo definida por acá. Se ve mejor, se ve la gráfica hace más sentido a lo que tenía hace rato porque se parece más a la función escalón que tengo en mi mente, pero en realidad nunca puedo llegar a tener justamente esta función escalón que está definida por acá. Si aumento la resolución, o sea, hago que la diferencia de tiempo sea todavía más pequeño, aumento muchísimo la cantidad de puntos que tengo para graficar, y con ello va a simular mejor la forma del escalón. Ya no se aprecia tanto lo que está colocado acá, porque desde la perspectiva desde afuera, ese cambio o esa pendiente que yo generaba al unir estos puntos se va recorriendo, se va recorriendo, se va recorriendo, se va inclinando cada vez más la gráfica hasta parecer una perfecta pendiente hacia arriba que está acá. Si yo hago un acercamiento, punto slim, voy a hacer un acercamiento a esta sección donde está el 0, de menos 0.1 a 0.1, va a volver a aparecer esta gráfica que está acá, esta pendiente que les decía que no me la puedo quitar de encima porque así es la forma que se observa, donde tengo ceros y después brinca a 1. Y aquí apareciera como que el valor de 0 ya está o ya no pertenece a este término, y es porque la función se acerca tanto que ya estoy evaluando por la derecha y ya no se aprecia el cambio justamente en el valor de 0. De hecho, la señal en 0 o el punto del tiempo igual a 0, que igual a 0, según yo, no existe o está muy cercano. A ver, negativos, aquí está. Negativo, 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 y fíjense que el valor de 0 no existe. Este es menos 0.01 y el siguiente valor es 0, es 8 por 10 a la menos 16. Entonces el valor de 0 perfecto no existe, y por eso la función pareciera que está evaluada aquí, con el valor de 0 está evaluada como un 1, y es porque la aproximación que está haciendo del cálculo numérico, estoy ahora tantito a la derecha del 0, ya no estoy en la parte izquierda del 0, por eso cambia este término hacia un 1 que está ubicado por acá. Lo mismo pasa con cualquier tipo de gráfica, por ejemplo esta que es una recta. Lo que estoy diciendo acá es que mi señal y de t es la recta que multiplica a 2 por el tiempo y le suma 1, como esta que está aquí, y entonces puedo ver una gráfica de una recta. Tengo mi recta, aunque como dije hace rato, pues no son todos los puntos, y déjenme otra vez cambiar el eje del tiempo para colocar otra vez los valores de diferencia de un segundo en un segundo, y aquí voy a llegar ahora hasta 3 segundos otra vez. Están los valores y voy a graficar simplemente esta parte. Me faltó evaluar esta y luego evaluar esta. A diferencia de un script hecho como debe ser en Python, Colab o Jupyter me permiten ir corriendo cada una de las celdas por separado, y eso puede ser bueno y a la vez puede ser malo, porque justamente como ahorita se me olvidó evaluar esta función y al graficar tenía los valores previamente almacenados. Sirve para depurar mucho esta parte de Google Colab, pero ya para hacer funciones o programas es mejor escribirlos de manera clara desde un inicio, coma, BO, para poder poner los puntos. Entonces tengo 5 puntos que están evaluados acá, y lo que hace la función por default es unirlos con trazos de recta, y voy a poner aquí la función exponencial que tenía hace rato. Entonces voy a poner acá np.exp
Esta es la función exponencial que multiplica 0.3 por el valor del tiempo que está ahí colocando por aquí. Y voy a imprimirlos. Print. Ahí están los valores que tenía hace rato en el video. 0.74, 1, 1.34, 1.82, 1. Y 2.45. Y si los grafico nada más así, veo que esa señal, voy a bajar un poco el ancho a la gráfica, como decía, se ve como en trozos la señal que tengo acá. Ahí están mis 5 puntos unidos justamente con segmentos de rectas que le dan esta apariencia que está hecha a trazos de mi gráfica. Si yo aumento el número de puntos o aumento le bajo la resolución, es decir, hago que estos sean más cercanos uno a otro entre sí, tengo ahí más puntos, vuelvo a evaluar la función, que es este término, y al graficarla, entonces la gráfica ya no se ve tan segmentada o tan pixeleada, sino se ve como un trazo más parecido a lo que yo esperaría para el dominio continuo. Y otra vez, la gráfica está delimitada por los valores de tiempo que yo estoy colocando. Desde -1 hasta 4 fueron los valores de tiempo que yo limité, que es este término que está aquí, en pasos de punto 1 en punto 1. A mayor resolución, punto 0,1, el número de puntos, justo lo que está pasando por acá, se vuelve cada vez mayor, y eso consume más poder computacional del sistema, pero me permite tener gráficas que se ven mucho mejor, como es el caso de esta gráfica, donde ya se nota, por lo menos a simple vista, que los puntos siguen la tendencia de la exponencial creciente que había definido hace rato. Y para mostrar la exponencial decreciente, aprovechando que estoy acá, creo que abajo está otra vez, pero no importa, le voy a cambiar el signo. Entonces tengo ahí sus valores y ahí está mi exponencial decreciente en este sentido, donde ahora veo que la gráfica va hacia abajo. La función impulso dice que es infinito cuando el valor de t es igual a 0, 0 en otro caso, pero el área bajo la curva de esta forma es igual a 1, y la función se escala. Lo que está diciendo acá es que la función es escalable, o sea, es decir, la multiplico por a, lo que va a hacer es que el área bajo la curva va a ser simplemente ese valor de a y la puedo graficar. Entonces, esta es una forma artificial de graficar una función impulso, porque en realidad es una concepción mental, donde yo estoy diciendo que coloque una flecha en la posición 0, 0 y con la escala del valor de 0.5 o con el amplio de 0.5, y que coloque esa flecha ahí. La función impulso, como decía en la clase anterior, es una función que sube mucho, que sube hasta el infinito, pero se representa gráficamente como algo donde aquí está el valor de 0 y se pone una flechita, donde en la flechita se le coloca su magnitud, que es una magnitud de 1. La función rampa, que es esta, que está aquí, la defino como t, o como el valor del propio tiempo si el tiempo es mayor a 0, y lo que estoy haciendo aquí para evaluarla de manera artificial o simularla es multiplicar el propio valor de tiempo por 0 o 1 respectivamente. Si es menor a 0 el tiempo, entonces lo multiplicará por 0. Si es mayor a 0, entonces la multiplicará por 1, y me permite con ello construir la función rampa. La función rampa se ve así, es una función que va en 0, 0, 0, 0, luego sube, 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 respectivamente hasta llegar, bueno, sigue creciendo hasta el infinito y demás. Y aquí tenía justamente el ejemplo de la función exponencial creciente. Exponencial creciente y decreciente, que están definidas acá, como ya los había dicho ahí arriba. Tengo una función que va hacia arriba, luego tengo una función que va hacia abajo, o que va en decaimiento hacia llegar al valor de 0. Ahorita vemos las señales discretas, pero antes, bueno, déjenme ver de una vez las señales discretas y ahorita preguntamos dudas.
Entonces, para señales discretas, las mismas que había visto ayer, este problema del muestreo ya está saldado porque solamente tengo índices para las señales, no tengo ya valores que evaluar, los mismos índices o el propio índice de mi señal es el que me da la escala de tiempo que debo considerar o la función de tiempo que debo hacer. Déjenme poner el ejemplo del escalón unitario. El escalón unitario, que está definido ahí también en el texto, es igual a 1 si n es mayor o igual que 0 y 0 en otro caso. O sea, cuando n es menor que 0, básicamente. A diferencia de lo que sucede en el dominio continuo, donde la función está definida para absolutamente todos los posibles valores de t, porque t pertenece a los reales, o sea, está definida para enteros, para fracciones, para negativos, para positivos, para irracionales, porque pertenece a todos los reales. En este caso, el valor de n son únicamente valores que pertenecen al conjunto de los números enteros, o sea, casi pertenece únicamente a los naturales, o sea, números que son negativos y positivos, pero enteros. Entonces, los valores de n pueden ser menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, y puedo asociarlos también con los índices de los arreglos que están especificados para ellos. Entonces, a diferencia del tiempo, aquí el muestreo ya está definido y siempre existe una diferencia de 1 entre los valores de los tiempos o de los valores de n que puedo tener entre cada una de las evaluaciones. Y por ello, eso facilita un poco las cosas para graficar y sobre todo para sus propias definiciones, porque no tengo, todos los puntos, son saltos, no son continuos y todos los valores son únicamente enteros. Entonces, aquí tengo corro otra vez esta función para decir que cargue los mismos elementos de módulos de Python que tenía hace rato. Y aquí defino otra vez los valores. Déjenme aquí imprimir. Voy a imprimir al final tanto n como u. Entonces print. Nada más para tener un poco de orden. Así. Luego print. Se parece mucho a la terminal de comandos que estoy colocando por acá. Tanto n como u son estructuras de datos que son arreglos. Son un conjunto, una variable que tiene varios elementos que son los números, y los dos tienen exactamente las mismas dimensiones. Entonces, otra vez el amigo nparrange lo que hace es darme valores, y si no le pongo la tercera parte que es el paso, asume pasos de uno en uno. Entonces, empieza en el -4, termina en el 5 o llegaría hasta el 5 siempre y cuando el último término no está incluido en la lista. Y la definición del escalón es: vas a evaluar si n es mayor o igual que 0, entonces le das un 1, y si n es menor que 0, entonces le tocará el valor de 0. Y la definición ya está colocada y entonces genera los dos vectores que tengo. -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2 y 3 y 4 sería la lista de valores que estoy colocando acá. Aquí me faltan -4 y 4, y los valores asociados con esa propia lista que estoy colocando acá. -4 para tener el ejemplo completo y escrito, que sería 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1 y 1. Cada uno de estos datos corresponde a cada uno de estos datos y deben ser siempre las mismas dimensiones los dos conjuntos de datos que estoy colocando por acá.
Para señales discretas se suele utilizar esta gráfica, que es la gráfica de tipo STEM, que coloca un punto, justo como se ve en la gráfica, coloca un punto y le pone una rayita hacia abajo para representar que es una señal discreta. Entonces lo corro y me muestra el resultado. Asocia cada uno de los elementos n con la señal x y y, otra vez, menos 4, menos 3, menos 2, 1, luego 1, 1, 1, 1, 1, respectivamente hablando. Para señales continuas y señales discretas son exactamente los mismos comandos, porque estoy haciendo exactamente lo mismo y porque en el dominio de la computadora o en los sistemas computacionales todos son señales discretas. La función impulso se define en el caso discreto como 1 si n es igual a 0 y 0 si no se cumple con esa definición, y entonces dice que delta es igual a n igual si, solo si, es igual a 0, 0, 0. Entonces lo genero y ahí está la función. Tengo un solo punto en el valor de 1 y los demás valen 0. La función rampa la defino igual, rampa de n es igual a n más 1 si n es mayor o igual a 0 y 0 en otro caso. Y aquí está la definición de la función rampa con este otro término que me permite seleccionar si va a ser 0 o va a ser 1 respectivamente. Entonces lo coloco y lo coloco por acá. Entonces aquí está la forma de la función rampa. Y puedo graficar todas juntas haciendo uso de Matplotlib. Si yo coloco las tres gráficas que están ubicadas por acá, si le pongo esta instrucción me sirve para colocarle nombres a los ejes, el eje de las X, el eje de las Y, que me muestre un nombre sobre las gráficas, que le ponga la malla para que se vea bonita la gráfica y que me muestre la gráfica. Y entonces tengo las tres gráficas en una sola gráfica para poderla mostrar al profesor. Tengo aquí 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 y aquí viene la definición. Los puntos azules son impulso, los puntos rojos son rampa y los puntos verdes son la función escalón, que está ubicada por acá. Y ahora viene la parte interesante. Voy a generar una exponencial creciente y una exponencial, creciente positiva y creciente negativa respectivamente hablando. Decía que si el valor de lambda es negativo, entonces la función va a alternar los términos. Si es positiva, únicamente va a ir hacia arriba, que es este término. Y déjenme mostrar los resultados. Entonces, creciente negativa, que son los puntos rojos, que están definidos acá, hacen lo que había dicho en la clase pasada. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Déjenme quitarla por un instante, para que será más claro. Solo positivos, solo es esta evaluación, lambda a la n, van hacia arriba. Solo la negativa, que va alternando arriba, abajo, pero siempre creciendo en magnitud los valores que están definidos ahí. Y ambas para que se vean juntas, y esta gráfica nos sirve para ver que los valores de la función son los mismos, solo cambia el signo y el signo va alternado en cada uno de los pasos. Y una función decreciente también cumple la misma regla. Si el signo es positivo, entonces solamente será decreciente, es decir, solamente irá hacia abajo, y si es negativa, irá alternando los valores. Evalúo y la genero. Ahí está. Entonces, decreciente, otra vez positiva, que sería la más intuitiva, empieza arriba, va para abajo, va para abajo, va para abajo, va para abajo. La otra, que es la negativa, va a ir alternando los valores, 1 y 1, 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 y grafico ahora las dos términos que están acá. Ahí están las dos señales graficadas una respecto a la otra. Antes de terminar esta parte, déjenme regresarme un poco a estas posiciones. ¿Dónde está?
esta parte, para que entendamos un poco más lo que estoy haciendo y aprovechando para ver una operación entre funciones. Déjenme extender esto y poder pintar en mi pizarra. Esa misma notación la tenía en la otra forma, la rampa que estaba definida por allá. Y necesito poner la definición de dos funciones. U de t o UDN, así con UDN, UDN que se define como 1 si n es mayor o igual que 0 y 0 en otro caso, y voy a definir otra señal que voy a llamar xdn y la defino como n más 1, nada más. Simplemente el término n más 1 se parece mucho a la función rampa, pero no es propiamente la función rampa. Esto es una función que es una recta que está subiendo con pendiente 1 y cruza por el término de 1 en el eje de 0. Voy a graficar ambas funciones. Entonces tengo aquí el valor de n, aquí tengo el valor de 0, y la función escalón, como ya sabemos, vale 0, 0, 1, 1, 1, 1 y 1. Esto es u de n. La función rampa, voy a colocarla por acá, bueno, no es la función rampa, sino esa recta que está aquí, definida como x de n, vale 1 en este término, luego en este término valdría 2, luego valdría 3, luego valdría 4, luego valdría 5, luego aquí valdría 0 para estos términos, este es el término 0, entonces aquí vale 0, luego aquí vale menos 1, entonces menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. La función rampa de n la puedo lograr si yo multiplico la función x de n por la función escalón unitario, que es este término que está aquí. Y multiplicar funciones o sumar funciones significa que punto por punto, sincronizados los puntos, tengo que multiplicar ambos valores de las funciones que están ubicadas acá. Es decir, este término multiplicará a este término. Este valor, el rosa, multiplicará este término, este multiplicará este, y así sucesivamente hablando. Entonces, si yo multiplico estas dos funciones, el resultado que voy a tener hasta acá, en mi tercera proposición, en mi tercera parte, para aquí una rayita, será la multiplicación punto a punto de los términos. Este término corresponde al valor de 0, si dice 0, y los demás tengo que resolverlos. La función de escalón es 0 para todos los valores negativos, por lo tanto, si multiplico cualquier cosa multiplicada por 0, me va a dar 0. Entonces la función aquí va a valer 0, aquí va a valer 0, aquí va a valer 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. El escalón vale 1 a partir del valor de 0 en adelante. Y a cualquier cosa que multiplique por 1 es la otra cosa que estoy multiplicando, porque el valor de 1 es el neutro de la multiplicación. Por lo tanto, aquí vale 1, luego aquí vale 2, luego aquí vale 3, luego aquí vale 4 y luego aquí vale 5. Y entonces tengo aquí ya definida a mi función rampa como la había definido en la clase anterior. Vale 0 para todos los valores negativos y vale la función n más 1 para todos los valores positivos. Y entonces esta definición de rampa es justo lo que había colocado en la clase anterior. La rampa va a ser igual a n más 1 si n es mayor o igual que 0 y 0 en otro caso. La función escalón como tal, esta me sirve para poder delimitar a otra función, si la multiplico, como este es el caso, para que solo exista en valores positivos del tiempo, como está sucediendo justamente acá. La función rampa, que es esta, la defino aquí y la multiplico por el escalón para darle ese sentido de existencia hacia la derecha de las cosas. Y eso mismo hice
en el otro caso. En el caso del dominio continuo, x de t es igual a t por u de t. ¿Cómo se ve la gráfica de t? Déjenme borrar esta parte. Quitamos este término. Entonces, tiempo, este término es el índice 0 o el tiempo 0 para ambas gráficas, y lo primero que coloco aquí es una función escalón, o sea, este término que está acá, sigue por acá, y la función otra, que sería simplemente la función t, es una recta que cruza por el valor de 0 y sigue creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Si yo multiplico estas dos funciones, multiplico entre ellas, es el mismo sentido que tenía para las funciones discretas. Cada uno de los puntos, pero a diferencia del dominio continuo, entre 0 y 1 existe una infinidad de puntos, cada uno de ellos tengo que multiplicarlos para poder saber el resultado, que sería esta parte que está acá. Entonces voy a generar mi eje nuevo, el tiempo, está aquí, continúa este valor de 0 y ahora sí grafico el resultado. La función u de t, que es esta, vale 0 para todos los valores negativos y entonces ya no me importa lo que esté multiplicando, cualquier cosa multiplicada por 0 es simplemente el valor de 0. A partir del valor de t igual a 0, la función escalón vale 1 y por lo tanto cualquier cosa que multiplique por 1 es la cualquier otra cosa, y entonces lo otro que estoy multiplicando es esta recta y por eso se convierte entonces en la función rampa. Y entonces esta forma es otra forma de describir justamente a la función rampa. Esto es lo que tengo implementado justamente en el código que podemos ver por acá. Este es n más 1, que es este término que está aquí, que es este que está acá, multiplicando a la función escalón, que si recuerdan es justamente lo mismo que había definido aquí arriba. N mayor o igual que 1, punto con esa cosa rara que dice as type int, pero lo que hace ese término es decirme que si ve que es mayor que 1, lo ponga como simplemente como un elemento de 1. Y lo mismo estoy colocando acá en la función rampa. Escalón, pulso, rampa. T, que multiplica a u de t, que es este término que estoy colocando por acá. Y así es como estoy construyendo ahorita mis funciones rampa y la función tanto en el dominio continuo como en el dominio discreto. Si yo tomo la exponencial, déjenme verificarla. X de t es igual a e a la menos 0.5 por el tiempo por u de t. Así, como está. De entrada sé que para tiempos negativos, esta función u de t va a hacer que toda la función valga 0. Y para tiempos positivos, la función simplemente la puedo ver como este término que está acá. Entonces, ya puedo graficarla. 0, la función vale 0 para los negativos, o sea, está aquí, y a partir del tiempo negativo la función va a empezar, va a subir, va a tener una discontinuidad, porque esta función es discontinua, y va a seguir así. Entonces aquí tengo mi función x de t. Si yo hubiera graficado
la primera parte, que es e a la menos 0.5t, pues esta función continúa por acá, pero en realidad, lo que pasa es que al estar multiplicada por el escalón, la función hace que todos los términos, o la multiplicación hace que todos los términos negativos se vuelvan cero. Y el mismo caso por una función discreta. Si esto es igual a ponerle 0.5 a la n por vn, la gráfica se verá exactamente 0, es el término 0, menos 0, 0, 1.5, 0.25, 0.125, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta es la forma de x de n que tengo definidas por acá. Entonces, la función escalón unitario me sirve también para delimitar el momento en el cual inicia un evento o inicia una señal, y de ahí en adelante lo que puede pasar. El escalón entonces podría ser similar a prender o apagar la luz, ¿no? Está señalando un momento en el cual no hay nada, que es este término, y de repente inicia todo, que es justamente cuando se prende la luz que está delimitada por ese punto en cero.